Con el advenimiento del imperialismo capitalista a escala mundial entre 1890 y 1940, el mundo entero se encuentra dividido en dos grupos principales: los países imperialistas, por un lado, y los países imperializados, por otro. O si se prefiere, los estados-nación opresores, que generan una hegemonía imperial, y los estados-nación oprimidos, que caen dentro de esta hegemonía imperial. Ahora bien, el desarrollo económico y político de los países imperialistas ha sido detallado con precisión en libros como El imperialismo, la fase superior del capitalismo, de Lenin, y este libro ha sido resumido en nuestro vídeo anterior. Sin embargo, el sistema económico de los países oprimidos, que son mucho más numerosos en todo el mundo, requiere una explicación mucho más profunda. El nombre dado al sistema en tales países oprimidos es el que se conoce como capitalismo burocrático o a veces capitalismo burocrático comprador. Hoy vamos a ver qué significa esto exactamente, qué implica y, lo más importante, cómo se traduce este análisis en el desarrollo de programas revolucionarios que aborden correctamente los problemas más presentes a los que se enfrenta la gente en las sociedades capitalistas burócratas. Esto puede sonar complicado, puede sonar muy enrevesado, pero hoy vamos a desmembrar todos estos términos y vamos a intentar explicar de la manera más simple posible para darte una base firme en este sistema económico. Como hemos dicho antes, este vídeo es la continuación directa de nuestro vídeo anterior sobre el capitalismo imperialista, pero podemos hacer un repaso rápido para que no lo tengáis que ver. Básicamente, en la era del imperialismo capitalista no hay rincón en la tierra que no haya sido tocado por los tentáculos del capitalismo internacional. Esto ha llevado erróneamente a algunos marxistas a creer que todos los países del mundo actual son a su vez países imperialistas o países que generan una hegemonía imperialista. Sin embargo, esto es profundamente incorrecto. Algunos estados-nación generan una hegemonía, pero la mayoría de los estados-nación del mundo actual son principalmente imperializados, o sea, caen dentro de una hegemonía imperial de otro país. Para recapitular brevemente el desarrollo del capitalismo imperial en países imperialistas como Francia e Inglaterra, hubo un progreso natural e independiente del feudalismo al capitalismo mercantil y al capitalismo industrial. Pero con el paso del tiempo, con la concentración y centralización del capital en el capitalismo industrial, se eliminó poco a poco la libre competencia y los monopolios capitalistas pasaron a desempeñar el papel decisivo en la vida económica. Este capital industrial monopolizado se fusionó con el capital bancario, creando el capital financiero y la correspondiente oligarquía financiera que domina todos los aspectos de la sociedad a nivel mundial. A partir de este desarrollo del capital financiero dentro del Estado-nación, el enorme excedente de capital pudo exportarse a todos los rincones del mundo en búsqueda de beneficios aún mayores, que a su vez se enviarán de vuelta al núcleo imperialista. Para gestionar esto a escala global, se establecieron asociaciones internacionales de capitalistas monopolistas, como agrupaciones como la actual Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial de China o el Fondo Monetario Internacional, para dividir y gestionar las esferas de influencia de las principales potencias capitalistas imperialistas, llevando así a la completa división territorial del mundo entre estas potencias imperialistas. Así que, en resumen, se tiene que tener en cuenta que el imperialismo es el capitalismo internacional que se extiende por todo el mundo a partir de estos países del centro imperial, los países que también se llaman imperialistas o estados-nación, que se han desarrollado desde etapas anteriores de la sociedad de clases hasta esta etapa superior del capitalismo por sí mismos de forma independiente. Ejemplos de estas potencias imperialistas independientes son hoy Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, etc. Todos estos países se suelen caracterizar como el mal llamado primer mundo o el mundo desarrollado. Pero, ¿qué pasa con los países oprimidos en los que no hubo una progresión autónoma e independiente desde el feudalismo al capitalismo industrial, como lo hizo lo que actualmente es el centro capitalista imperial? Ahí es donde entra en juego el capitalismo burocrático. ¿Pero qué es exactamente el capitalismo burocrático? En términos más sencillos posibles, el capitalismo burocrático es el camino que sigue el imperialismo capitalista internacional en los países oprimidos. En lugar de que los países oprimidos desarrollen su propio capitalismo autónomo a partir del feudalismo u otros sistemas económicos anteriores, se les impone el capitalismo desde el extranjero,
Por lo tanto, estos países oprimidos no desarrollan su propio capitalismo industrial independientemente para beneficiar a sus propios Estado-nación y mantener la riqueza generada dentro de las fronteras nacionales, sino que son industrializados por potencias imperialistas extranjeras que en consecuencia envían los beneficios generados a través de esta industria a los monopólicos imperiales, desviando la riqueza de estos países oprimidos hacia el núcleo imperial y ralentizando su proceso de desarrollo. Así vemos que en los países oprimidos no se desarrolla un capitalismo independiente, sino un capitalismo profundamente dependiente que no sirve a los intereses de la propia nación oprimida, sino a los intereses de las potencias imperialistas extranjeras desde el exterior. Este proceso capitalista burocrático, ligado a los estados-nación oprimidos, se desarrolla generalmente en dos etapas. En la primera etapa, los capitalistas internacionales intervienen privadamente, a través de la inversión extranjera directa o indirecta, en países económicamente atrasados que a su vez suelen basarse en relaciones de producción nativas feudales o semifeudales. A cambio de algunas migajas de la mesa de las grandes potencias, una clase nativa de intermediarios o compradores de la nación oprimida es contratada por los imperialistas para facilitar esta inversión capitalista extranjera y la explotación de su país. Esto crea una clase compradora privada nativa, que se convierte en el apéndice local de la empresa capitalista internacional, gestionando los asuntos de la empresa internacional a nivel local. Con el acceso mucho mayor de los imperialistas a la riqueza y los recursos de todo el mundo, las empresas internacionales fácilmente son capaces de sobacar y acaparar el mercado local, expulsando a las empresas locales más pequeñas, concentrando el capital en cada vez menos manos y creando monopolios centralizados internacionales. Surge así en el país oprimido una forma de capitalismo monopolista privado dirigido por los compradores, algo extremadamente alienígena para las personas del primer mundo. Entonces, así podemos pasar a la segunda fase. Con el poder de estas relaciones de producción capitalistas monopolistas privadas dirigidas por los compradores en la base económica, se genera ahora una superestructura social correspondiente en la que el propio Estado, basado en el dominio de los compradores subordinados al imperialismo, pasa a servir ante todo los intereses imperialistas extranjeros, en lugar de a un capitalismo industrial autónomo, que en general es estrangulado por el mercado de los imperialistas. El resultado es un Estado que funciona casi exclusivamente al servicio del imperialismo, en detrimento de la inmensa mayoría de las masas oprimidas del país, compradores no incluidos, por supuesto, oprimiendo al proletariado, oprimiendo a la pequeña burguesía, limitando a la burguesía nacional y oprimiendo profundamente al campesinado allí donde todavía existe. Los capitalistas monopolistas privados dirigen a los compradores y estos se entrelazan cada vez más con el propio Estado, que ahora está al servicio de los compradores y de las fuerzas imperialistas que la representan, abriendo el país a la venta el mayor grado posible para que los imperialistas saqueen y exploten todos los recursos naturales del país. De este modo, se ve más allá de un capitalismo monopolista privado y se convierte en un capitalismo monopolista de Estado burocrático comprador. Los capitalistas privados y los capitalistas de Estado se entrelazan completamente, a menudo deslizándose sin problema entre puestos de altos rangos dentro de la industria privada compradora y puestos gubernamentales de alto rango u otras funciones estatales, y viceversa. Mientras tanto, los antiguos terratenientes feudales nativos conservan sus posiciones dentro de las clases dominantes y son progresivamente cada vez más asimilados al nuevo sistema capitalista burocrático por el Estado comprador, que protege las relaciones feudales de la propiedad de manera discreta y compra pacíficamente tierras feudales a los terratenientes, transformando gradualmente las relaciones feudales de tierra en relaciones capitalistas de tierra y asegurando las posiciones de los terratenientes feudales dentro del nuevo sistema capitalista emergente en estos países oprimidos. Y esto nos lleva a la cuestión fundamental del carácter de clase de este tipo de sociedades capitalistas de nuevo tipo. Es crucial que nos preguntemos, ¿quién manda en los países capitalistas burocráticos? En pocas palabras, el capitalismo burocrático a nivel nacional se basa en una alianza de clases entre los compradores privados, fuertemente entrelazados, y los capitalistas estatales, así como las clases de los terratenientes feudales, allí donde persisten las relaciones feudales de producción. En la cúspide de esta alianza están las clases compradoras,
luego los capitalistas estatales, y por debajo de los capitalistas están las clases de los señores feudales que agonizan pacíficamente y que se asimilan progresivamente a las clases dominantes capitalistas. Es importante destacar que los capitalistas son la fuerza principal aquí, en lugar de los feudalistas. De ahí el nombre de este sistema sea capitalismo burocrático, en lugar de feudalismo burocrático. Sin embargo, aunque esta es la alianza de clases dominante a nivel nacional, es crucial entender que esta alianza de clases dominante nacional está subordinada, en última instancia, a las clases imperialistas internacional. En ese sentido, las clases dominantes última del Estado-nación oprimido bajo el sistema capitalista burocrático es la clase dominante del Estado-nación imperialista opresor. De ahí el viejo dicho de las naciones oprimidas de que la lucha nacional es una lucha de clases, ya que los oprimidos se enfrentan directamente a las clases dominantes imperialistas del Estado-nación opresor. Así que, para reiterar y dejarlo bien claro, el carácter de clase del capitalismo burocrático es la alianza de capitalistas monopolistas compradores privados, capitalistas monopolistas estatales y a menudo terratenientes feudales, todos ellos subordinados a una clase o clases de lo que es el centro imperial. Ahora bien, mucha gente reducirá el capitalismo burocrático a ser simplemente el sistema que existe en los países semicoloniales y semifeudales. Esta explicación puede ser útil hasta cierto punto, pero a menudo hay mucha confusión en torno a estos términos y a lo que significan exactamente, y además a veces se utiliza de forma poco útil. Es bastante común oír a la gente decir cosas como: este país no tiene campesinos, por lo tanto no es semifeudal, por lo tanto no es capitalismo burocrático y por lo tanto debe ser un país imperialista o que está creando su propia hegemonía imperial. Lo que es un malentendido dogmático de lo que es realmente la esencia del capitalismo burocrático, tal y como lo entiende Mao. El capitalismo burocrático es simplemente el sistema económico que existe en los países que dependen principalmente del imperialismo capitalista extranjero, en lugar de su propio capitalismo nativo que ha sido desarrollado por ellos mismos. En cualquier caso, vale la pena tomarse un momento para examinar estos términos y lo que significan para que se pueda entender mejor la esencia general del capitalismo burocrático. En primer lugar, el capitalismo burocrático puede existir en sociedades abiertamente colonizadas u ocultamente colonizadas. En primer lugar, el capitalismo burocrático puede existir en sociedades abiertamente colonizadas u ocultamente semicolonizadas. Esta base colonial o semicolonial de dependencia económica es un requisito previo para el capitalismo burocrático. El semifeudalismo, por otro lado, no es un requisito necesario para el capitalismo burocrático, aunque generalmente lo encontrarás, o al menos fuertes vestigios de él, en las sociedades capitalistas burocráticas, especialmente de Asia y Latinoamérica. Así que vamos a definir rápidamente estos términos para que todos estemos en la misma página, antes de proceder y poder ver cómo esto se relaciona con la estrategia revolucionaria. Primero, el colonialismo, la antigua usanza, se refiere a los territorios que están bajo el control abierto, la dominación y la explotación de una potencia colonial concreta. Luego, el más moderno semicolonialismo se refiere a los territorios que están ocultamente bajo el control económico de una o más potencias coloniales, alcanzando los mismos objetivos económicos finales que el colonialismo antiguo a través de los diversos medios ocultos. El semicolonialismo se refiere principalmente a la subyugación del país oprimido a nivel de la base económica, las relaciones de producción en las que los compradores facilitan la explotación imperialista de las diversas clases y capas oprimidas del país. A esta base económica semicolonial corresponde una superestructura social neocolonial en la que todos los aparatos ideológicos y represivos del Estado están como afectados por la potencia o potencias imperialistas, como los agentes imperialistas externos que trabajan en el gobierno del país oprimido o en las fuerzas políticas militares, así como fenómenos como el poder blanco, como el imperialismo cultural o como muchas otras síntomas que exploraremos en otros vídeos. Ahora bien, si no entendéis lo de la base y la superestructura, os recomendamos ver nuestro vídeo al respecto. En otras palabras, la forma actual de estos países es la del neocolonialismo, mientras que su esencia o contenido subyacente es la del semicolonialismo. En cuanto al semifeudalismo, en esencia significa simplemente que los terratenientes feudales siguen formando parte de la alianza de las clases dominantes, ya sea en mayor o menor grado.
En los países donde el semifeudalismo es más fuerte, habrá relaciones de producción feudales abiertas que suelen dominar el campo. Esto se manifiesta generalmente obligando a los campesinos a pagar una renta en especie feudal o una renta en dinero feudal para la tierra en la que viven y trabajan. En algunos casos extremos también puede darse una auténtica servidumbre feudal de tipo medieval, en que los siervos están atados a la tierra y viven en condiciones de esclavitud bajo una renta de trabajo feudal, y en el que estos siervos pertenecen esencialmente a los terratenientes feudales. Pero la forma más común de explotación feudal de los campesinos en la actualidad es simplemente la renta monetaria feudal. Esto se puede ver en países como Filipinas, India o Pakistán. Siguiendo, a medida que el capitalismo burocrático se desarrolla, la clase feudal terrateniente se convierte cada vez más en parte de la clase capitalista, alejándose de la explotación campesina directa y acercándose al empleo del trabajo asalariado, pagando salarios por hora, semana, mes a los proletariados agrícolas, y dependiendo, en cambio, de las rentas capitalistas estándar. En una fase muy profundizada del desarrollo del capitalismo burocrático, el semifeudalismo ni siquiera parece existir, ya que el campesino se habrá proletarizado en gran medida o se habrá convertido en pequeños agrícolas pequeñoburgueses. Sin embargo, un examen más detallado revelará, por lo general, fuertes vestigios de feudalismo, derechos de propiedad feudal y, de hecho, la presencia de una clase feudal terrateniente de una u otra forma. Por supuesto, las relaciones semifeudales en la base económica también producirán elementos semifeudales en la superestructura social. Por ejemplo, las ideologías extremadamente supersticiosas o esotéricas son comunes en contextos semifeudales, y la religión se utiliza a menudo para proteger la propiedad feudal y las relaciones de poder. Pensemos en las monarquías absolutas históricas, en las que el monarca era el terrateniente feudal de más alto nivel, y su posición de poder absoluto dentro de este sistema feudal se basaba en el llamado derecho divino de los reyes. Era necesario que las masas creyeran en este derecho divino, transmitido por Dios, para que el monarca mantuviese su poder, por lo que la religión desempeña un papel clave en estas sociedades incluso hasta el día de hoy. Ahora, cambiando de tema, nos vemos a la estrategia revolucionaria dentro de un contexto semifeudal o capitalismo burocrático. El capitalismo burocrático indica una revolución democrático-burguesa incompleta, que rompió sin éxito con el feudalismo. Una burguesía nacional nativa no logró alzarse con éxito a la posición dominante de clase dirigente de la sociedad, y en consecuencia el capitalismo industrial nativo se ha visto limitado e impedido de desarrollarse. En su lugar persisten las viejas relaciones feudales sobre la tierra y las potencias imperialistas extranjeras han importado del extranjero un pseudo-industrialización. Las actividades explotadoras y extractivas de estas potencias imperialistas extranjeras, que sacan el excedente del país y contratan aún más la riqueza en el núcleo imperialista, son facilitadas por una clase compradora de nativos que impiden que se desarrollen las fuerzas productivas de la nación oprimida e impiden la transformación progresiva de las relaciones de producción. Esto plantea importantes problemas inmediatos para el proyecto de construcción del socialismo, especialmente en el mundo actual, cuando toda la riqueza y recursos han sido esquilados de tu país y tu economía depende por completo de empresas imperialistas extranjeras atrapadas en complejas redes de cadenas de sumisión internacional. ¿Qué puede tomar y redistribuir el proletariado nacional? ¿Qué es precisamente lo que se puede nacionalizar, colectivizar y poner bajo de propiedad cooperativa, marcando el comienzo de la transición socialista? En ausencia de una burguesía nacional fuerte, cuando se produzca la revolución, las empresas capitalistas extranjeras, de las que depende en gran medida la economía, simplemente abandonarán el país para encontrar un entorno más favorable al capitalismo en el que hacer negocios, dejando la economía del país en ruinas. Y eso antes de que comiencen las inevitables sanciones y embargos de potencias imperialistas como Estados Unidos, la Unión Europea o China, que impiden aún más el desarrollo económico potencial. Entonces, ¿cuál es la solución a este gran problema? En pocas palabras, Revolución Nacional Democrática. La Revolución Democrático-Burguesa Nacional debe llegar a su fin para así poder iniciar la construcción del socialismo en un futuro cercano. Esto puede sonar confuso porque puede sonar como simplemente una revolución de liberación nacional o otra revolución burguesa. Sin embargo, esta revolución se trata de la revolución democrático-burguesa, una de nuevo tipo, que reúne a todas las clases históricamente progresistas. Por ejemplo, el proletariado, el campesinado, la pequeña burguesía y en ciertos casos la burguesía nacional, en alianza bajo la dirección del proletariado y el campesinado y su vanguardia revolucionaria. Allí donde sigue existiendo una clase
dominante feudal, la revolución de nueva democracia debe ante todo y necesariamente abolir las relaciones feudales de producción y romper con la dependencia del capitalismo imperialista extranjero, destruyendo el semifeudalismo y el semicolonialismo. Esta revolución une a todas las clases que se oponen al feudalismo y al imperialismo bajo la dirección del proletariado. En los casos en que ya no quede una clase dominante feudal, es necesaria una revolución nacional democrática dirigida por el proletariado que comience, tras la toma del poder con éxito, un periodo similar a la NEP de la revolución bolchevique para desarrollar rápidamente las fuerzas productivas y crecer hasta convertirse en un estado proletario autosuficiente que ya no depende del imperialismo extranjero, aboliendo así el semicolonialismo. Después de esto, la revolución sigue avanzando ininterrumpidamente hacia la etapa de transición socialista, en la que las relaciones de producción se transforman progresivamente de relaciones de producción capitalistas en relaciones de producción socialistas. Todos los restos reaccionarios de la sociedad de clases que persisten en la superestructura se combaten entonces mediante revoluciones culturales proletarias continuas, llevando adelante el movimiento hacia una sociedad sin Estado y sin clases. Pero el tema de las revoluciones culturales es un tema para otro vídeo. Ha sido un vídeo muy largo, así que vamos a intentar recapitularlo todo. Hoy hemos visto el sistema internacional del imperialismo capitalista y cómo se divide el mundo en países imperialistas y países oprimidos. Esta vez hemos analizado específicamente el sistema económico de los últimos países, de los países más oprimidos, que se conoce como capitalismo burocrático o capitalismo burocrático comprador. También hemos repasado brevemente los significados del colonialismo, semicolonialismo, neocolonialismo y semifeudalismo, antes de pasar finalmente a examinar las estrategias revolucionarias para superar el capitalismo burocrático mediante revoluciones nacional-burguesas dirigidas por el proletariado, derrotar el semifeudalismo y el semicolonialismo, desarrollar rápidamente las fuerzas productivas y transformar las relaciones de producción y llevar adelante el movimiento con revoluciones culturales continuas, en las que todos los restos reaccionarios superestructurales de la sociedad de clases sean derrotados, allanando el camino hacia la sociedad socialista superior. Así que sé que había mucho que desentrañar en este vídeo y entendemos si hace falta volverlo a ver o si tenéis preguntas, así que no dudad en dejarlas en los comentarios. Obviamente esto también es la punta del iceberg, así que os recomendamos seguir leyendo, así que si tenéis tanto preguntas como pedís libros, no dudéis en uniros al Discord de la Carta Asuna que está en la descripción, donde os intentaremos ayudar y guiar para que aprendáis más del tema. Adiós.